Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su presencia, gracias por esta tarde, por la oportunidad que nos da de poder estar adorando al Señor. Cada vez que estamos en su presencia, somos fortalecidos, renovados y áreas de nuestra vida son conquistadas. Amén. El Señor ha cautivado nuestra voluntad. Le damos gracias al Señor porque es un privilegio, es la dicha del ser humano, conocer al Señor. Creo que no hay cosa más hermosa que conocer al Señor. Amén. ¿Alguien está de acuerdo? Aleluya, gloria, santo. Lo mejor es estar el pueblo junto adorando al Señor. No hay cosa más hermosa que el pueblo se una para glorificar el nombre del Señor, para glorificarlo a Él. El pueblo, cuando se une, está levantando el mensaje de la cruz. Es una victoria, porque usted y yo no estaríamos aquí unidos si no hubiéramos discernido, recibido el mensaje de la cruz. Así que es eso lo que nos une. La sangre, somos de la misma sangre, de la misma carne. ¿Quién te iba a decir que ibas a tener un hermano como yo? ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a tener una hermana como usted, ¿no? Pues sí. Pero yo creo que la familia de la fe es de las cosas más preciosas que nos ha dado el Señor. Así que le damos gracias a Dios también porque nos ha adoptado en su familia. Amén. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Nosotros damos testimonio del amor del Señor entre nosotros. Todo en nuestro Señor Jesucristo ha coexistido por una eternidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Y es esa representación de la iglesia como esposa, con Cristo que es el esposo, pero también como la familia de Dios. Hemos sido adoptados como sus hijos. Así que estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo. Me siento dichoso y espero que vosotros también. Vosotras. Así que oro al Señor para que en esta tarde el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación más fuerte en su conocimiento. El Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver, comprender, discernir lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor ponga, escriba, continúe poniendo a fuego su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor nos nutra, nos alimente y el Señor nos dirija y nos saque a esos pastos delicados donde necesitamos alimentarnos. Padre, necesitamos verte, oírte, escucharte, conocerte por medio de tu palabra. Queremos ser un pueblo que te honre no solamente de labios, sino con el corazón. Un pueblo que te adore en espíritu y en verdad. Queremos ser una iglesia de acuerdo a tu propósito, a tu llamado. Aquello que está escrito en los libros de nosotros, Señor. Venga tu reino, ven con tu reino, haz tu voluntad, revela tu reino. Queremos ver, entrar, adentrarnos, correr, andar, Señor, por tu reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo estuvimos hablando acerca del reinado de Saúl. Llamamos al mensaje "Tu corazón le habla a Dios". Es tu corazón lo que a Dios le habla. Por eso el Señor dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos. Lo que le habla a Dios es nuestro corazón realmente, lo que hay en él. Y el tema del domingo fue conformes al corazón de Dios, como lo era David. David pecó, falló, pero era conforme al corazón de Dios porque siempre aceptaba los propósitos, aunque fallaba, aceptaba la disciplina, los juicios, el castigo, el diseño, el reino conforme al corazón de Dios.
y bueno, estuvimos analizando algunas cosas, pero yo quiero continuar hablando este asunto. Nuestro corazón le habla a Dios y como tema le he puesto Dios reina con justicia, Dios reina con su justicia. Así que vivimos por y para su voluntad. En Él existimos, en Él nos movemos, como dice Hechos 17:28. Vamos a ir a la primera de Samuel, por favor, y vamos a leer en el capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 8 del capítulo 8. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Amén. Estamos en primera de Samuel, en el capítulo 7, a partir del versículo 15. El Señor Jesucristo, para comenzar y a manera de introducción, en el capítulo 16 de Mateo, a partir del versículo 20, Él les empieza a declarar a los discípulos que le es necesario ir a Jerusalén y le es necesario sufrir, va a sufrir por los ancianos y también va a morir. Esta es la primera vez en la que Jesús le empieza a declarar lo que le iba a pasar en Jerusalén. Le era necesario sufrir y también morir. Le declara el propósito del Padre. O sea, ese era el final del propósito de Jesús. Y dice que Pedro empezó a reconvenirle. Esa palabra reconvenir es con un carácter posesivo. O sea, envanecido totalmente en lo que piensa y siente. Estas personas que eclipsan el carácter. Pedro sabemos que era un hombre echado muy hacia adelante, muy impetuoso. Y él empezó a reconvenirle: ¿cómo tú vas a ir? No vayas a Jerusalén. No vayas, esto no te pase, esto no puede ser. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense, mis hermanos, que poner la mira en las cosas de los hombres es poner la mira en las cosas de Satanás. O sea,
¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha sido llamado para poner la mira en las cosas de arriba, donde está el autor y el consumador de la fe, a la diestra del Padre. Hagan tesoros arriba en los cielos, no en la tierra, donde la polilla corrompe, el ladrón roba, el orín corrompe. Fíjense cómo el Señor revela que lo que Satanás quiere es bajar la mirada, para poner la mirada en las cosas de los hombres. Es uno de los ataques demoníacos a la iglesia. Y te digo algo, en parte lo ha conseguido. Muchos deseos de los ojos, mucha vanagloria de la vida, muchas corrientes de este mundo, muchas modas, muchas músicas, muchas formas se han adentrado en la iglesia. La iglesia no tiene que evolucionar, la iglesia tiene un diseño celestial que es de acuerdo al reino de Jesucristo. Ya hay un diseño, hay una genética, hay una identidad que es lo que le adora, le sirve, le complace al Padre. Así que lo que intenta el enemigo es desenfocar, bajar la mirada. Esto guárdalo en tu corazón, tenlo presente. Fíjense otro ataque. Dice que está en Mateo 25, las 10 vírgenes, hay 5 sensatas y 5 insensatas. Están esperando al esposo, pero viene el esposo y a las insensatas se quedan sin aceite y las lámparas se le apagan, y las sensatas le dicen, id a los que lo venden. Esto lo estaba diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque el aceite es una representación de unción, de vida espiritual, de integridad, de una vida profesada, de una vida que arde delante del Señor. Dice el proverbio, el espíritu del hombre y de la mujer es lámpara de Jehová. Tu espíritu es una lámpara que Jehová toma y alumbra. Por eso dice, no ocultes la luz, no la metas debajo. No, Él resplandece y te toma y te lleva, y Él lleva su luz en ti, y Él resplandece allí donde Él quiere, conforme a su propósito. Ahora, fíjate que la insensatez, siendo herederas, van a los que lo trafican. Ven y recibe, eso es muy típico. Ven y recibe, ven y vas a recibir y se te va a dar, y hay imposición de manos, hay oraciones donde se transfieren y donde se da, y tú no sabes cómo está esa vida. ¿Por qué? Porque la vida en el Espíritu somos procesados, somos formados. El Señor tiene que quitar la paja, la hojarasca, la madera, tiene que meternos en la alfarería, moldearnos, rompernos 100 veces y edificarnos 101. Y no sabe, y la sensata le dice, ir a los que lo venden. Y ese es el espíritu de Simón el mago, que quería comprar el don de Dios. Se pensaba que lo de Dios se compraba y se vendía. ¿Sabe por qué quería comprarlo? Porque si compraba ese poder, luego podía venderlo también. Por eso muchos en aquellos días vendrán y dirán, en tu nombre hicimos, y dirá el Señor, nunca os conocí. Porque es mucho más importante saber quién es Jesús que el ministerio y el don. Yo necesito quién es Jesús para poder administrar e impartir lo que Él me da. Y una de las cosas que quiere hacer el enemigo es que nos evitemos realmente ser formados por el Señor, que nos saltemos los procesos y vamos a sitios donde se dice que se imparte, que se da, y entonces sacan diezmos y sacan ofrendas y para enaltecer ministerios y dones, cuando lo que hay que enaltecer es al Dios del poder, al Dios que da el don, al Dios que hace efectivo el ministerio. Amén. Usted es heredera como lo soy yo. Tenga más unción, tenga menos, esté más desarrollado, esté menos. Usted es heredera como lo soy yo. Amén. Esa es una realidad. Así que estas son cosas que el enemigo usa para contrarrestar. En 2020 el Señor nos dice que la iglesia es puesta en balanza.
Ya lo he compartido varias veces, por activa y por pasiva, pero a mí me encanta decirlo porque también lo escucho cuando lo cuento. Y me sigue ministrando. Estamos en balanza. Porque el juicio comienza por la casa, dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Y ya estamos viendo las hojas reverdecer y no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Ya estamos viendo muchas señales cumplidas y muchos pensamos que estamos en principio de dolores. Estamos viendo apostasía, ya ha comenzado, el amor de muchos también se está enfriando, pero eso va a continuar. No es por un mensaje pesimista, es que el cuadro profético de la iglesia es lo que pinta y nuestro deber es estar atentos, mantener la guardia en alto, vestidos con la armadura de Dios, buscando las armas de nuestra milicia. Amén. Para poder resistir, mirando el poder estar firme, para que Dios me llamó, estar corriendo la carrera de la fe como atletas. Así que, fíjense mis hermanos, en Primera de Samuel, y digo esto mis hermanos, porque una de las cosas que pinta el cuadro, y el Señor nos ha ministrado este año pasado, es que vamos a empezar a ver una línea, y ya hemos visto una línea de motivadores. Ahora hay motivadores, que no lo digo juzgando, pero yo no estoy para motivarme a mí. Nosotros estamos en un proceso, como dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que tú crezcas. O sea, esa es la realidad. O sea, el asunto es que mucha gente quiere fortalecer el yo psicológico, cuando yo lo que necesito es la mente de Cristo. No fortalecer mi filosofía, mi ideología, lo que yo era, lo que yo aprendí, lo que yo pienso. No, es la mente de Cristo. Amén. Entonces, uno de los cuadros que le pinta Pablo a Timoteo es que se van a amontonar maestros, mujeres y hombres, que van a enseñar de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a sus deseos. Y habrá comezón de oír. Ese comezón de oír es que va a haber gente que va a regalar el oído. O sea, cada vez va a haber menos justicia, menos santidad, menos exposición bíblica, menos consejería, menos exhortación. Ya la gente va a aguantar mucho menos. Vamos a ir más a los focos, más a la linda música, más a... Pero no sabemos cómo está el que toca las cuerdas ni el que toca la trompeta. Eso es muy importante también. Entonces, el Señor nos está ministrando, como el domingo nos estaba ministrando, acerca de personas que lideran, pero también como el pueblo se planta enfrente de esa persona. Porque si yo me vuelvo un hereje, ¿quién me va a detectar a mí? ¿Quién me va a discernir a mí? El pueblo. O sea, la responsabilidad de la palabra, independientemente del don y del ministerio que tengamos, también es para vosotros. El pueblo necesita ser entendido, porque por falta de conocimiento mi pueblo pereció, dijo el Señor. No dijo los ministros, dijo el pueblo. Así que, fíjense mis hermanos, analizando a Saúl. Fíjense que, hablando de Samuel era el profeta, era un juez itinerante, iba de un lado a otro ejerciendo sus responsabilidades civiles de acuerdo a la ley, al pacto, de acuerdo a sus responsabilidades congregacionales como profeta, como siervo de Dios, pero también como juez. El profeta juzgaba. Así que el profeta ejercía justicia de Dios en el pueblo, de acuerdo a lo establecido por el Señor. Y dice el versículo 15, que hemos leído del capítulo 7, que esto lo hizo todo el tiempo que vivió. O sea, Dios fue fiel con el pueblo a través del profeta, todo el tiempo que vivió. El profeta estuvo ministrando. Así que ahora resulta que en el capítulo 8, Samuel ya está entrado en años, es mayor,
y pone a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero dice que sus hijos no anduvieron como anduvo su padre. Y dice que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. O sea, es decir, pusieron sus ojos sobre el dinero, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en los afanes de este siglo, en el engaño de la riqueza. El asunto es que usaron su puesto y su autoridad para su ganancia personal dentro del pueblo. O sea, algo que Dios prohibió en la ley en Éxodo 23:8. O sea, el Señor prohibió que tomaran del pueblo para que no pervirtieran el derecho. Y los hijos de Samuel pervirtieron el derecho, la justicia de Dios, la voluntad, el diseño, la soberanía de Dios. Mis hermanos, en 2020 el Señor nos dice: quito lo de Saúl y pongo lo de David. Eclesiastés 3:15 dice que lo que fue ya es, y lo que será Dios lo vuelve a restaurar. O sea, fíjense, el Señor dice: quito lo de Saúl. O sea, que en parte estamos como Saúl. Ese espíritu, esa motivación que atacó a Saúl, continúa atacando. Porque la lucha no es material, es espiritual. La lucha es en el mundo espiritual. Usted y yo ahora discernimos por la fe, diferenciamos, conocemos, entendemos, porque tenemos una palabra que es espíritu y vida. Y pone de relieve las tinieblas, el reino de la muerte. Así que, mis hermanos, estamos hablando esto en ese contexto, mirando hacia ese punto. Así que fíjense que hemos leído que los ancianos vinieron a Samuel y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Pero todo el pueblo, en el capítulo 8, en el versículo 7, 10, 19 y 21, el pueblo estaba de acuerdo. El pueblo estaba de acuerdo con los ancianos. Constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Dónde estaba poniendo el pueblo los ojos? Pero esto no le agradó a Samuel, esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. O sea, los ancianos y el pueblo de Israel querían un rey que lo juzgase, en primer lugar porque fueron testigos de la corrupción de los ministros. En segundo lugar, tenían el deseo de ser como eran todas las naciones. Mis hermanos, ¿dónde está su ciudadanía? Los cielos. Amén. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra nación, ese es nuestro país. Nuestra ciudadanía es celestial, está en los cielos. Y en tercer lugar, y muy importante, querían un jefe militar, un ministro, un siervo, un ungido que pelease las batallas por ellos. Fíjense, esto es muy interesante, fíjense el versículo 20 del capítulo 8. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El primo de Zumosol, como decíamos aquí en España. Uno para que peleara nuestras guerras. Fíjense, mis hermanos, y tenemos un pequeñín llamado David que le arrancaba las quijadas a los leones y a los osos. ¿Y qué pasa si te llama a ti el Señor a pelear una guerra? ¿Quién va a pelear tus guerras? ¿Quién va a pelear tus batallas? ¿Quién va a pelear por tu casa, por tu hogar, por tu ministerio, por tu familia? ¿Quién? ¿Un ungido? No, usted es ungida. Santiago dice: todos tenemos la unción y nos revela todas las cosas. La unción no es para uno. El conocimiento, la palabra, el diseño, la voluntad, no es para uno. Así que, fíjense, mis hermanos, que salga delante de nosotros el ungido y que nos dirija y que pelee por nosotros, Carlos. Así se está muy bien.
Así que para el pueblo su rey era su juez, no el profeta, que hay una diferencia. Porque el profeta juzga de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Fíjate que para el pueblo quien aplicaba la justicia era su rey. Fíjense, mis hermanos, Dios, fíjense lo que dice Dios en Deuteronomio, lo que le dijo al pueblo de Israel unos cuantos años antes. Fíjense en Deuteronomio 17. Antes de que entraran a la tierra prometida, mis hermanos. Fíjense. ¿Estamos? Amén. Fíjense. El versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Fíjate cómo el Señor le profetizó y se lo anticipó al pueblo, iglesia. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Fíjense, iglesia, un momento. Fíjense, iglesia, atiéndame aquí un poquito, por favor. Fíjense cómo Dios le anticipa lo que iba a suceder. Tremendo. Ahora, fíjense, mis hermanos, que el problema de Israel fue la motivación, fue la actitud fuera del tiempo establecido, dejando de reconocer a Dios como su verdadero rey. Fue la motivación, fue el momento en el que ellos escogieron. O sea, el problema también del pueblo fue que querían un rey para ser como todas las demás naciones. Usted es una, ¿qué dice Primera de Pedro 2:9? Usted es una nación especial, ¿no lo dice? Real sacerdocio, un linaje especial, una nación especial. Esa palabra linaje es que nuestra familia es especial. Nuestros hermanos, nuestras hermanas son especiales, no son como el mundo. Ellos tienen a Cristo, tienen el Espíritu Santo, el amor de Dios en sus corazones. Así que fíjate que lo que ellos querían es ser como todas las naciones. O sea, ninguna nación, mis hermanos, en este mundo está reinada por Jesús, solamente la iglesia. La iglesia es una nación. Lo dice la Biblia, yo lo creo. Así que ninguna nación está bajo la justicia de Dios. Ahora, fijaros una cosa, mis hermanos, hemos leído hasta el 15. Ahora, fíjate cómo Dios dice, yo voy a escoger a vuestro rey. Pero mira cómo era el rey que decía Dios. Fíjense, versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El rey ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este que describe aquí no es Saúl.
Porque Saúl lo primero que hizo fue quedarse con lo mejor de los amalecitas, con lo mejor de sus enemigos, con la prosperidad del mundo, con la prosperidad de los amalecitas. ¿Recuerdan el domingo? Así que fíjense cómo era el diseño del rey que Dios iba a levantar. Mis hermanos, Saúl era muy diferente. O sea, va a guardar todas las palabras de la ley para ponerlas por obra, para que no eleve su corazón sobre sus hermanos. Mis hermanos, ¿sobre quién? Ahí tenemos al ungido. Mis hermanos, eso sucede hoy, que nos elevamos sobre nuestros hermanos. ¿Será que nos elevamos? Fíjense, el problema de Israel, mis hermanos, el problema del pueblo es que no oraron. No le confiaron el problema a Dios para que levantara a alguien. No escudriñaron la escritura. Dios se lo había escrito ya en la ley. Te voy a levantar un rey. Ahora, fíjense cómo era Saúl en su reinado. Fíjense en Primera de Samuel, en el capítulo 8. No sé si pusieron un marcador ahí. Esperamos un poquito. Fíjense, mis amados. Fíjense, porque esto es digno de leerlo. Fíjense, a partir del versículo, hemos leído hasta el 8, vamos a leer a partir del 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Fíjense, mis hermanos. Y diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Fíjate, todo para él, todo para sus. Diezmará, dice el versículo 17, también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Qué diferente a lo que hemos leído en Deuteronomio capítulo 17. Qué diferente. O sea, él iba a seleccionar jóvenes de ambos sexos para sus trabajos y para sus preferencias, para su unción, para su ministerio, para su reinado, para él. Mis hermanos, el ministro de Dios te lleva a Jesús. Un ministro, un siervo tiene que llevarte a Jesús para que tú te desarrolles. Ojalá tú me pases a mí, te prenda el Señor y prendas Europa. Ojalá. Pero te lleva para Él. Eso es lo que nunca nosotros, y eso es lo que tenemos que discernir. El que te lleva para Él. No, es para Jesús. El que te saca del propósito, el que te saca de la motivación, del diseño, del reino.
Fíjate, mis hermanos, él escogía jóvenes de ambos sexos para sus trabajos y sus preferencias. Ahora, fíjense que aparte de los diezmos que le daba el pueblo a Dios, Saúl tomaba diezmos para él y su gente. O sea, puso impuestos extras a lo establecido por Dios sobre las cosechas y ganados. O sea, se apropiaba de los siervos, de los animales, de sus bienes para sus intereses. Y fíjense el versículo 17, cómo el pueblo perdió su libertad. Y seréis sus siervos. Tremendo. O sea, les quitó la libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. No libertad para pecar, sino libertad para seguir a Cristo conforme Cristo te ha llamado, conforme Cristo ha dicho. O sea, fíjense, mis hermanos. Ahora, así era como era Saúl, pero fíjense cómo era Samuel. Miren cómo era el hombre de Dios. En el capítulo 12, un poquito más adelante, vamos a leer solamente el 3 y el 5, del 3 al 5. En primera de Samuel, capítulo 12, del versículo 3 al 5. Aquí estoy, dice Samuel, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, que era el rey, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. ¿Qué diferencia el hombre de Dios? Escucha, Saúl, mis hermanos, fue mudado en otro hombre. Tenía un nuevo corazón, un corazón nuevo. O sea, Saúl no era cualquiera. Saúl derrotó todo el ejército de los amalecitas. Hizo lo difícil y tropezó en lo fácil. Se quedó, ¿por qué? Porque había envanecimiento, había materialismo, humanismo, había codicia, avaricia. Mis hermanos, tomar lo que Dios no quiere que tengamos es avaricia. Coger y luchar por querer más de lo que Dios nos ha dado es avaricia. Dios sabe lo que necesitamos. No quiere decir que no tengamos que luchar por nuestras cosas, pero que el Señor nos dé sabiduría en ese asunto. Así que fíjate qué diferencia entre el rey que Dios había escogido, a cómo era Saúl, a cómo se comportó el profeta. Así que un rey ejerce su soberanía en el mundo natural y hace andar al pueblo de acuerdo a la justicia, a la soberanía natural, de acuerdo al derecho legislativo de la nación. Dios reinó a su pueblo ejerciendo a través del profeta, mis hermanos. El pueblo conocía a Dios a través de lo que el profeta en la palabra de Dios les enseñaba. Esa era la misión del profeta, mis hermanos. Mostrar a Dios. ¿Usted me entiende? Esa es la misión del ministro, del líder, del profeta, del pastor. Mostrar a Dios. En cada área. ¿Recuerdan que hablábamos el domingo? Cuando el profeta viene y le dice a Saúl, ¿qué has hecho? Eso que yo escucho. Y ¿a quién le echaba la culpa el rey? Decía, no, es que el pueblo decía. ¿Dónde estaba poniendo la mira? En los hombres.
Es que el pueblo, no, aunque se te vacía la iglesia, muestra a Dios. Que el pueblo diga lo que quiera. Muestra, aunque acabemos en una cueva como Elías, depresivo, pero muestra a Dios, que Dios nos dé fuerza, mis hermanos. Porque la batalla es inminente allí donde tú estás. Has sido llamada para afectar tu vida interpersonal. Ahora, fíjate, mis hermanos, y para edificar a la iglesia, para dar testimonio del Evangelio y para glorificar al Señor. Así que cuando el pueblo pidió un rey, como todas las naciones, no agradó al profeta Samuel y el profeta oró al Señor. Pero Dios, mis hermanos, confortó el desaliento del profeta, porque Dios empatiza con sus siervos, con sus siervas. Él no te va a dejar, Él va a estar contigo. Y en la aflicción del profeta, porque ustedes saben que llegó un momento que el Señor le tuvo que decir a Samuel, bueno, ¿por qué lloras tanto por Saúl? Si te voy a dar otro, que es conforme a mi corazón, ¿por qué lloras tanto a Saúl? O sea, porque el profeta se dolía, se duele del pecado, se duele de los problemas que suceden. Así que Dios le confortó al profeta y el Señor compartió con el profeta su dolor por el rechazo también. Fíjense en el versículo 7, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. O sea, el hecho de que el pueblo deseara un rey, como tenían todas las naciones, era la evidencia del rechazo hacia Dios, hacia la autoridad de Dios. Querían ignorar el diseño de Dios, su justicia. Escucha, iglesia, solamente el Señor puede reinar la iglesia. Él es el monarca, el rey de tu vida. Jesús es el rey legítimo del pueblo escogido. Y cuando Dios escoge un pueblo, Él debe de reinar y de ejercer su señorío en nuestras vidas. Por eso, ¿qué digo el Señor? Y vuelvo y repito, esto se lo digo el Señor al pueblo, a todos, no a un ungido. Busca primeramente mi reino y mi justicia. Cuando tú ora así, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Eso se lo está diciendo el pueblo. O sea, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Ese sufrir violencia es sufrir el esfuerzo, el anhelo, la pasión, el fervor, para coger y echarle mano. ¿Por qué? Porque hay una carne que está en contra del Espíritu en cada uno de nosotros. Porque es una lucha, es una batalla. El reino, mis hermanos, hay que buscarlo, pedirlo y arrebatarlo. Así que la iglesia, mis hermanos, tiene un nuevo corazón donde Dios pone y escribe su ley. La iglesia tiene un nuevo corazón, un espíritu nuevo, una mente nueva. Así que el Rey, que es Cristo, nunca pervierte el derecho. Él nunca pervierte, Él nunca tuerce el derecho. Él legisla de acuerdo a la justicia, mis hermanos. Ahora, cuando el pueblo desecha este patrón, fíjense, mis hermanos, que el Señor nos abra los oídos. Cuando el pueblo desecha este patrón, que es Cristo en usted, la esperanza de gloria, que es Cristo ejerciendo su señorío, mis hermanos, cuando yo doblo mis rodillas en mi casa y medito, me di cuenta la de veces, mis hermanos, que yo decido por mí mismo. Y tengo que arrepentirme, perdóname aquí, Señor, aquí yo quiero que tú legisles. Tenemos que dejar que Cristo te dirija, que Cristo gobierne de verdad tu vida. Él te ha llamado para eso. Y siempre el final de una dirección de Dios es gloriosa, mis hermanos. Pero cuando el pueblo desecha eso,
es entregado a alguien o a algo que va a subyugar con injusticia nuestra vida, con una justicia descompensada, desequilibrada. O sea, y eso Dios lo permite para que el pueblo valore la justicia de Dios, el reino de Dios, porque no hay justo como el Señor. Ahora, mis hermanos, ¿quién sobornó a los hijos de Samuel? Ellos no andaban en los caminos de Dios, tomaban sobornos, su justicia estaba corrompida, descompensada, pervirtieron la justicia de Dios, se volvieron tras la avaricia. Esta palabra avaricia es lucro, saqueo, ganancia deshonesta, tomando más de lo que le corresponde. Ahora, ¿quién fue quien sobornó? Si los hijos de Samuel tomaron el oficio de su padre y ellos quedaron como jueces de Israel y no de ninguna otra nación, ¿quién los sobornó? El pueblo, mis hermanos. ¿Por qué? Volvemos a lo que estábamos diciendo antes. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis hermanos, es una iglesia. Hay una palabra que elegirla, unos ministros que Dios levanta. Hay unas normas, hay un diseño, una forma en la que se mueve. Esto no es cualquier cosa. El profeta, mis hermanos, exponía con ¿quién se escapa del profeta? Mis hermanos, una vez estábamos en un culto y había un hombre que estaba adorando, estaba en la iglesia, y el Señor me mostró que él tenía un fajo de droga en la mano. Pero no tenía nada, él estaba adorando. Pero yo lo vi, el Señor me lo mostró. Entonces cuando lo llevo dentro y empiezo a hablar y le digo, Dios me ha mostrado que tienes un fajo de droga. Está ahí, no parecía. Y entonces se le abrieron los ojos, se le llenaron de lágrimas. Tienes que arrepentirte, tienes que dejarlo. No es que yo sea profeta, es que Dios habla a sus siervos. Es que hay que elegirla a Cristo, mis hermanos. Entonces, para el pueblo era mucho más fácil sobornar a los hijos, los mismos que se quejaban, que pedían un rey como las naciones, los mismos que decían, es que tus hijos eran ellos los que los sobornaban. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es tremendo. Así que el Señor le dice, esto lo hacen porque no quiere que reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Vamos a dejarlo aquí, iglesia, para no cargaros más. Pero fíjense que la iglesia somos el pueblo que ha sacado del mundo, nos ha librado de las manos de Faraón. Nosotros somos ese pueblo, somos la Israel espiritual. Judío es el que lo es en el espíritu, la circuncisión es la del corazón, dice Romanos capítulo 2. Así que nosotros como pueblo que hemos sido sacados, que nos ha librado del yugo del diablo, de la condenación, de las costumbres del mundo, de la idolatría, de las conductas que eran contrarias a la justicia de Dios, ahora es Cristo el que debe de ejercer, mis hermanos. O sea, Dios envió a Cristo y a través de Él nos adquirió. Así que Él es el que debe de ejercer, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Él es el que debe de legislar nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí, mis hermanos. Vamos a